Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen todos los días viernes en Radio Entre Olas. Íbamos a la discoteca, sí, por ahí, con esos tiempos pasados, pero sin duda tiempos pasados que vale la pena recordar y aprender de ellos y aprender de la historia de Pichilemu, porque ya estamos junto a Diego Gres Cañete para que aprendamos un poquito más de esta historia. ¿Cómo está, don Diego? Hola, Irmita, un gusto saludarla. Estamos aquí en el estudio de la radio Entre Olas nuevamente. Un saludo ahí a todos los radioescuchas en Pichilemu y en la provincia de Gran Caro. Diego, ¿cómo estuvo la semana? Bueno, estuvo bueno, sí. ¿Sí? Sí. Una semana que se nos va, no sé, es la sensación que parece que uno dice lunes, jueves, viernes. Sí. O sea, sí, como que va muy rápido. También fue cortita. La Muy sentí corta, muy cortita, sí. sí. De hecho, no sé, estábamos como el lunes y ya era bien. Sí. Entramos en una etapa de hibernación. Oye, pero todo el mundo es como el comentario de decir, oye, pasan rápido. Yo es un comentario Sí. que escucho bastante reiterado, es, oye, que pasan rápido los días. Oh, súper rapidito. Bueno. Pero imagina, Irmita, que ya estamos en octubre. Ay, sí, yo prontito. Ya nos vamos de un paraguaso a Navidad. No, si no es nada de eso, don Diego, que ahora en octubre me faltan poquitos días, estoy contando los días porque poquitos días más voy a ser más viejita. Un año más que se va. Ay, un año más que has vivido. Ay, sí, un año más que has vivido. Bueno. Pero bien vivido, permita. Sí, con todo lo que tiene la vida, pues con alto, con bajo, con pena, alegrías, con satisfacciones, con frustraciones, con de todo. Pues, sí, la vida tiene de todo, es un matiz, pero entretenida y interesante. Si no tuviese esos matices y fuera parejita, yo me atrevería a decir que sería media aburrida incluso. Sí, de repente necesitamos los baldes de agua fría, Irmita, para aprender a ser mejor persona. Y tener esos quiebres a veces que también, bueno, para algunas personas les sirve cuando quiere razonar, Sí. porque hay muchas personas que tienen esos quiebres, esos golpes, como quiera usted llamarlo, y no piensan ni razonan, sino que dan el saltito y seguimos nomás. Y viene otro, y cada vez la grieta se va haciendo más grande hasta que hay un vacío en que caes. Bueno, sí, también hay gente, Irmita, que se da porrazo toda la vida y no aprende nunca. Eso también lo he escuchado, mi mamá lo dice, ay, personas que toda la vida se han andado porrazos a trompezones y nunca han entendido. Sí. Oiga, don Diego Gres Cañete, cuéntenos, primero que nada, y muéstrenos, aprovecha de mostrar en la pantalla, don Diego, levantar ahí para ver el libro. Ese, historia, que está mostrando a través del Facebook de la radio Entre Olas, Historia de Pichilemu, don Diego Gres Cañete. Este es el libro que usted puede encontrar, que nos va a indicar don Diego cómo lo puede adquirir, para que pueda ir conociendo no tan solo lo que nosotros comentamos, porque, señoras y señores, este libro tiene 292 páginas y mucho se conoce de la historia, pero siempre con base, fundamento, con una investigación, con documentación, con un trabajo minucioso que ha hecho don Diego Gres Cañete en plasmar también, por supuesto, todo esto interesante de la historia de Pichilemu, pero va muchísimo más allá también. Sí, es cierto, Irmita. Bueno, ya quedan los últimos ejemplares prácticamente. Pero viene una pequeña reimpresión. Sí, porque sí. Lo que importante es que no se quede nadie sin su libro. Sí, no, la próxima semana van a llegar algunas copias más. Así que aproveche, porque si no se va a quedar sin su libro. Yo diría que es un libro de colección, Diego, porque usted también ha escrito varios otros libros, sí, y puede ir coleccionando, porque todo nos va haciendo comprender cómo lo hemos hecho para llegar hasta nuestros tiempos. ¿Dónde lo encuentro? Lo pueden encontrar en la librería Quileo, en Ortúzar, en los kioscos ahí de Huitoño y de Pedro Huerta, en Cauil, en la tienda Gaviota Home, y también en las páginas web colchagua.org,
en Mercado Libre y en Busca Libre. O bien se pueden comunicar conmigo ahí por las redes sociales o otra Como vez. Diego Gress lo busca, ¿no es cierto? Sí. O se comunican con la radio también. Mira, ahí hacen el también, contacto. ya ahí hacemos el contacto sin ningún problema porque Sí. es súper interesante. Ya nos hemos pasado de los años 60, ya estamos a los inicios de los años 70 y nos vamos Sí. a ir al periodo de 1971 a 1973. Un periodo bastante complejo, sin duda alguna, que no está ajeno a lo que fue nuestro país, pero también nuestra comuna. Y en aquella oportunidad, quien tenía la dirección era el señor Washington Saldías Fuentealba. Sí, así es, Irmita. Bueno, Washington Saldías Fuentealba era originario de Santiago. Él formó una familia acá hay varias personas ahí bastante conocidas. Don Washington Saldías hijo, que fue concejal Sí. ahí hace algunos años. Don Antonio Saldías, que también Historiador. se dedica al tema de la historia. Y bueno, ahí también don Eduardo Saldías, que es el dirigente ahí del sector de Infiernillo. Sí. Una familia que siempre está ligada a la historia y al ámbito social. Sí, en el ámbito público. Ujú. Y bueno, don Washington Saldías, bien joven, él comenzó a militar en el Partido Socialista. ¿Ya? Y a partir de eso él se involucró también en los temas, digamos, sociales aquí en Pichilemu. Estamos hablando de los años 50 más o menos. Él fue uno de los fundadores, de hecho, del Partido Socialista aquí en Pichilemu, junto con otro personaje también recordado de esa década del 70, Ujú. que fue Jorge Díaz García, que fue funcionario hartos años de la Municipalidad de Pichilemu, fue inspector, entre otras cosas. Entonces, don Washington Saldías se desempeñó como regidor un par de periodos y de hecho, en el año en el 67, mientras era regidor, él fue candidato, no, en el 69, fue candidato a diputado. ¿Ya? Si bien no logró ser electo, bueno, los votos le sirvieron ahí a don Joel Marambio, que era el diputado que salió por el Partido Socialista en la agrupación entonces departamental de San Fernando y Santa Cruz. Y así llegamos entonces en el 71, cuando asume don Washington Saldías. Estamos hablando de los primeros meses del gobierno de la Unidad Popular. Existía una efervescencia política y social en todo el país. Con el advenimiento del gobierno de Salvador Allende, y bueno, también surgen todos estos temas, ciertamente algunos conflictivos, para otros también dolorosos en la historia más reciente. Correcto. Don Diego, increíblemente no nos habíamos dado cuenta y quizás lo resalta en esta parte de la historia, lo resalta que fue el primer alcalde de un partido distinto al que habían habido anteriormente. Sí. Entonces eso hizo como un cambio radical que fue bastante notorio. Sí, tradicionalmente los gobernantes de Pichilemu siempre habían sido de derecha. Ujú. Y el señor Saldías fue verdaderamente el primer alcalde de izquierda. Porque, bueno, uno podrá pensar, por ejemplo, Carlos Rojas era radical, Yeah. pero verdaderamente era como un radical del sector de derecha. De hecho, él perteneció al Partido Democracia Radical, que fue en el año 70, en el contexto del proceso eleccionario de presidenciales. El Partido Radical se dividió en dos. Hubo una facción que no quiso apoyar a Salvador Allende y formaron un partido distinto que se llamó Democracia Radical, y era un partido que estaba bien cargado a la derecha. Es como lo que pasó ahora últimamente, Irmita, con el Partido Demócrata, ¿no? Y que hubo gente también que se salió del Partido Radical y se fue a este partido que es cargado a la derecha. Correcto. Más o menos lo mismo pasó en ese entonces. Correcto. Oye, don Diego, una consulta antes de avanzar en esta parte de la historia, que hay una parte sumamente importante de lo que fue este periodo del señor Saldías. El señor Saldías, como me da la idea, como que él trató de avanzar muchísimo. Trató de, por ejemplo, de la educación, también pensando, me atrevo a decir, como en la parte comercial, pero siempre tuvo como muchas trabas. Bueno, quizás por el periodo más convulsionado, un poquito más complejo, quizás que con las muchas intenciones, pero la falta de recursos. Sí. Entonces fue complejo para todas las ideas que él tenía para poder plasmarlas.
Sí, sin duda, Irmita. Como introducía, fue un periodo bastante complejo. A Pichilemu fue un periodo que también hizo varias iniciativas. Yo creo que nadie se pensaba, por ejemplo, que el periodo municipal iba a terminar. Este periodo era de 4 años, se suponía que iba a terminar en el 75 y duró solamente 2 años y medio, prácticamente. Entonces, él se abocó a hacer bastantes cosas, digamos, interesantes, pero al final del periodo, ya en el año 73, con la inflación desatada que había en el país y también con todos los diversos problemas económicos, la municipalidad se encontraba en una situación bastante escuálida. Y a pesar de toda esa situación, ¿cuáles son los logros que tuvo en esta administración el señor Saldía? Yo creo que el logro principal, Irmita, y que todavía define un poco al pueblo de Pichilemu, Sí. es que se empezó a hacer la costanera. ¿Ya? No teníamos costanera, si antes llegaba hasta la calle Arturo Prat nomás. Ah, ya, ¿ves la que está cerca del supermercado? Sí. ¿Ya? Entonces el señor Saldía pidió al gobierno, también, bueno, en su momento, si mal no recuerdo, también contrató maquinaria para poder hacer el movimiento de tierra, para poder hacer el camino que después se convirtió en la costanera. Y la costanera llegaba hasta el sector de la Puntilla. hasta la puntilla. Claro, porque después con el tiempo se hizo esta, oye, qué buena costanera, porque ahí fue, pero un atractivo turístico, porque dígame, ¿quién no llega a Pichilemu y lo primero que hace? Darse una vuelta por la costanera. Por la costanera, sí. Pero imagínate que hace 53 años no existía la costanera. Sí. Bueno, quizás habían otro atractivo en ese minuto. Sí. O sea, la calle Ortúzar, entonces, don Diego bajaba y era la bajadita hasta la playa, la playa. Y ahí sí. No había nada más. Sí, y recuerda, Irmita, que recién en el periodo anterior, del señor Carlos Rojas, recién se hizo la plaza, o sea, tampoco teníamos plaza. Uf. Y la plaza que se supone que se iba a hacer en el sector donde está el parque, que es el terreno donde actualmente se encuentra el hospital, tampoco nunca se hizo. Esa manzana iba destinada para la plaza en ese sector. ¿Dónde está el hospital ahora? Donde está actualmente el hospital. Sí, pues tiene bastante terreno ahí, incluso terreno sin construcción. Sí, esa manzana iba a ser la plaza del sector, digamos, de la población Ross. Y nunca se hizo. Sido gigante, ¿eh? Sí. Oye, ahí sí que hubiésemos tenido una tremenda plaza. Ese parque maravilloso que tenemos todavía. Oiga, también por ahí estuve leyendo un poquito que él hizo el intento después de que el señor Ross dijera, bueno, ¿cómo lo hacemos para traer distintos materiales, distintas cosas para esta zona? Mejor por el mar, hacemos un muelle. Sí. Y después fue, como usted ya nos comentó, fue destruido y él dijo, bueno, el señor Saldía dijo, vamos nuevamente a tratar de construir nuevamente un muelle. Ese muelle, don Diego, recordemos un poquito en qué tiempo, en qué periodo, en qué año más o menos fue construido la primera vez, porque recordemos que hubo una segunda etapa y él quería hacer como una tercera. Sí, miren, en el año 1887 Pichilemu fue declarado como puerto menor. ¿Ya? Y eso fue porque Daniel Ortúzar, que recordemos que fue el verdadero impulsor urbano de Pichilemu. Correcto. Él hizo, digamos, el muelle para servir los intereses propios que tenían, digamos, la Sierra San Antonio Petrel, pero llegó la guerra civil y incendiaron el muelle. Si bien el Estado después reconstruyó un muelle, era de muy mala calidad y terminó con las décadas y ya en el año 1910 o 11 por ahí, ya no existía. Sí, o sea, hasta hace pocos años existían algunas ruinas y ya algunos palitos por ahí y por acá. Sí. Y el muelle, bueno, fue un sentimiento ahí durante muchos años de las autoridades locales. Hay distintas iniciativas, digamos, proyectos, pero nunca se concretó alguna. Y claro, esta podría venir a ser la última, que fue una campaña que se hizo también en los medios de prensa, en el Cóndor de Santa Cruz. Recordemos que antes no teníamos medios de prensa acá. No, también nos faltaba, de a poquito se fueron creando y quizá era una forma me da la idea que fue como una forma de
de algo que había sido exitoso en un periodo, como retomarlo, en este caso estoy hablando específicamente del muelle, como retomarlo para que pudiese tener como el mismo movimiento y el auge que había tenido. Sí. Pero también habían otros tiempos, ya los tiempos habían cambiado, Sí. se buscaban otras opciones y otras alternativas para poder Sí. llegar con esos productos, a pesar que siempre ha sido complejo en el sentido de la distancia, porque no somos una ciudad de paso, sino que tenemos que entrar hacia nuestra ciudad, venir directamente hacia nuestra ciudad. Sí, yo siento que ya para los años 70 era como un proyecto sin sentido para Pichilemu, porque ya existía, digamos, un transporte de mejor calidad. Recuerden que en los años que se proyectó el muelle y el puerto en su momento, no existían carreteras, no existían vehículos, no existían los camiones, todo se transportaba de forma bastante artesanal. Entonces, ya para los años 70 existía transporte adecuado para hacer esto, sin necesidad, uno, del tren y también de un puerto, porque para eso mejor llevar la mercadería a Valparaíso o en su momento a San Antonio. Así es. También el señor Saldías tuvo que ver con avance, digamos, en territorio. O sea, tener las condiciones para que el territorio también se fuera desarrollando. Así permite, bueno, desarrollar distintas iniciativas del periodo del señor Saldías. También es importante mencionar que en ese periodo se comenzó lo que fue el Liceo Agustín Ross como anexo del Liceo de Santa Cruz. Y también una iniciativa bastante importante fue la creación del expediente urbano de Pichilemu, que fue un trabajo que hizo en ese tiempo el estudiante, después fue arquitecto, el señor Pablo Ayala, que es un trabajo bastante completo de cómo debía proyectarse hacia el futuro Pichilemu a partir de la urbanización. ¿Ya? Perdón, ¿cómo? Es como un pre-plan regulador. Claro, pero que lo estoy diciendo, es años 71, 73, y pensaban en un futuro en ese tiempo. Sí. Ay, qué bueno, ¿y dónde nos quedamos ahí y que no nos viene a la actualidad? Mire, yo creo que tiene que ver mucho también con lo que fue el quiebre institucional, Lignita. Yo creo que las nuevas autoridades mucho asociaban, digamos, con... era un tiempo muy ideologizado, entonces todo esto lo asociaban, digamos, con el marxismo, con el gobierno marxista, entonces descartaron el trabajo, pero si usted lo revisa es un trabajo bastante serio y no es un trabajo ideológico, es un trabajo técnico. A lo que me refiero, don Diego, que se pensaba, tenía una visión, por ejemplo, el mismo señor Saldía. El señor Saldía pensaba en una costanera que, imagínate, una costanera, o sea, y un lugar que hoy es un atractivo, pero absolutamente reconocido, y que no hay... Uno no se imagina Pichilemu sin costanera. Por supuesto, quien llegue, como digo, no pasa por allí, y el señor tuvo esa visión en el minuto para ser atractivo y también de futuro, porque como usted lo dice, no, Pichilemu no sería lo mismo sin costanera. Bueno, y aquí en el caso de la educación, con un buen liceo, pero no se quedó solamente ahí, sino que dijo, bueno, vamos más allá, hay más terreno, hay mucho más que recorrer, hay mucho más que conectar, y esa fue también otra de las intenciones que él tuvo. Sí, sin duda. No, pero este trabajo, si alguien tiene la oportunidad de revisarlo, no sé si estará en la biblioteca, es un trabajo bastante interesante, y que hay algunos diagnósticos que todavía son pertinentes, aun cuando estamos hablando de una comuna en ese tiempo bastante más rural, o sea, bastante más precaria, a pesar de que todavía tenemos muchos temas pendientes. Hay cosas que no han cambiado. Entonces, si tienen la oportunidad de leer el texto, digamos, el expediente urbano de Pichilemu, háganlo. Es un buen trabajo de marzo del 72. Nos dice también, se inició el camino a Cahuil por la costa, desde el final del aeródromo hasta el lugar donde se encuentra actualmente el puente de Cahuil. Sí, efectivamente, bueno, hubo distintos, hay problemas. Esto podría haberse hecho antes, pero la verdad es que hubo problemas ahí con los propietarios de los terrenos, porque había que expropiar. Si bien existía un camino, este camino no era público. Entonces tomó distintas gestiones para poder concretar este camino. También un tema importante en Mita que se anunció en su momento que se iba a concretar el pavimento hasta Pichilemu por la ruta 90, actual ruta 90, desde Santa Cruz, y eso se iba a hacer en 4 años, desde el 72 al 76. Pero sabemos que esto no se concretó hasta los años 90. Sí. Costó muchísimo,
muchísimo, y muchas cosas sucedieron en ese camino porque era bastante complejo. Y sobre todo con lluvia y esos tremendos temporales. Bueno, fue bastante complejo hasta que llegó el que tenemos en la actualidad, que sea cualquier estación del año y usted puede transitar sin ningún problema. En cambio, incluso había en invierno que quedamos completamente aislados. Sí, así es, Irmita. Bueno, y otro tema importante, Irmita, que bueno, lo comentamos también anteriormente, ahora lo vamos solamente a mencionar, que fue casi al final de este periodo alcaldicio, el 4 de septiembre del 73, que se crea el departamento Bernal Caro, con capital en Marchihue. Recordemos que Pichilemu durante alrededor de 45 años, desde el año 28, pertenecía al departamento de Santa Cruz. Sí, y usted, oye, hay uno de los datos que yo me quedé así como cuando se discutió dónde iba a ser la capital provincial. Imagínese, o sea, bueno, hubo algunos personajes ahí de Pichilemu, el señor Vidal, que cuando se iba a crear el departamento pelearon, y volvemos a lo que le comentaba, pues mientras que estábamos en un tiempo que los cuestionamientos eran de carácter muy ideológico. Entonces uno puede revisar, por ejemplo, el diario La Región, la actual sexta región de San Fernando, y podrá encontrar, por ejemplo, al entonces alcalde de Peralillo, a Olaf Valenzuela, hablando de que la creación del departamento con capital en Marchihue era una cuestión meramente de los marxistas. Entonces necesitamos un departamento con capital en Peralillo también, porque originalmente la capital iba a ser Peralillo. Y comenzamos un nuevo periodo pero muy distinto. Sí. Muy distinto, porque hubo un cambio radical en el sentido de quienes iban a tomar las riendas, quienes iban a dirigir toda esta comuna, y como muchas otras comunas de nuestro país. No estuvo exenta nuestro queridísimo Pichilemu con los designados en 1973 a 1992. ¿Qué pasó ahí? Bueno, como todos sabemos, el 11 de septiembre de 73 se produce el golpe de Estado, y eso significa que la Junta Militar, a través de algunos decretos, se decide designar a las autoridades de todos los municipios, remueve a los que eran los regidores. Por lo tanto, el periodo 71-75 queda terminado efectivamente más o menos el 21 de septiembre del 73. Y temporalmente algunos de los alcaldes que ejercían estas funciones siguieron en sus cargos de acuerdo al decreto que existía en ese momento, y así fue como el señor Saldías estuvo algunos días después del golpe de Estado como alcalde, ¿ya? Y hay un punto importante también que bueno, fue favorable hacia él, que él renunció al Partido Socialista más o menos en febrero del 73, porque estaba en desacuerdo con la conducción del gobierno de la Unidad Popular. Entonces, puede que eso haya también sido un factor determinante en que lo hayan mantenido por algunas semanas en el cargo de alcalde. Bueno, nos dice que el alcalde de Washington, Saldías Fontealba, permaneció en el cargo por algunos días tras el golpe, incluso después de que los militares tomaran posesión del edificio consistorial y destruyeran documentos municipales, como recordó el secretario Gustavo Parra, y está conocido también de Gustavo. Sí, así es. Y bueno, estábamos todavía en un periodo, digamos, de aprendizaje, entre comillas, de los militares. En que, bueno, en la provincia de Colchagua asumió el que era entonces el comandante del regimiento de Colchagua de San Fernando, el señor Hernán Brante, que murió hace pocos años, y que junto con el señor Ricardo Manrique fueron los que lideraron, digamos, el control territorial digamos, de la provincia de Colchagua. Y en ese sentido necesitaban una persona que sirviera mejor los intereses también de vigilar, de salvaguardar lo que ellos manifestaban, y incluso el general Pinochet en muchos documentos él manifiesta como temas de seguridad nacional. Esto se manifiesta incluso en los temas de la regionalización en su momento, que uno puede revisar también en todos esos documentos, los discursos de Pinochet, más allá del tema obviamente que está en contra del marxismo. Él habla de una cuestión de proteger la seguridad nacional. Correcto. Y piense también que él era militar, pues entonces también lo pienso en ese sentido. Entonces, más allá de los reparos que uno tenga de Pinochet, ese era el sentido, entre comillas, o sea, nosotros estamos analizando la historia de contrariar la subversión que ellos podían encontrar en Oye, y bueno, ¿y quién fue este primer
designado para dirigir esta comuna? Fue Carlos Echazarreta Ñíguez, que lo ocupó por algunos nombre días. que ya conocía. Sí, él fue alcalde en el periodo 63-67 y había sido regidor también en algunos periodos. Creo que fue regidor en el periodo 71-73, si no me equivoco. ¿Ya? Don Carlos sí, efectivamente. Echazarreta Ñíguez. Efectivamente se desempeñaba como regidor hasta el día del golpe de Estado. Entonces, bueno, él estuvo algunas semanas, pero bueno, este nombramiento era temporal. Pero el periodo muy largo, entre el 24 de septiembre y el 7 de diciembre del 73, o sea, la nada, 10. Sí, que lo hizo prácticamente en calidad de interino, porque este nombramiento, como le decía, lo hizo el intendente de Colchagua, el intendente militar, y el nombramiento definitivo lo tenía que hacer el general Pinochet. Correcto. Oye, y ahí entra y reemplaza, mira, aquí viene por fin el reemplazo por el empresario local Mario Urrutia Carrasco, otro personaje de nuestra comuna. Así es, pues él era el concesionario de la COPEC. Sí. La primera vecinera del lugar donde daban la luz por la cantidad de horas y todo eso. Sí. De esa misma familia, del señor Besart. Claro, él lo nombraron el 7 de noviembre, pero asumió un par de semanas después sí, el cargo. Durante el periodo, bueno, se hicieron distintos temas. Los alcaldes designados solían reunirse para hacer reuniones de trabajo. Y bueno, en la comuna de Pichilemu se hicieron distintas reuniones de este tipo. También se inauguró lo que fue la balsa que atravesó la laguna de Cahuil. Detengámonos ahí un segundo, porque eso también es parte, pero súper importante de la historia. Esa balsa que por tantos años trasladó y cruzó ahí la laguna de Cahuil, era pero muy especial. Había un señor que era el que la manejaba, el que hacía este traslado, subir los vehículos, pasarlo al otro lado. Era todo un tema, pero que sin duda incluso yo me atrevería a decir que era un tema con un atractivo turístico más. Sí. Porque no era común, don Diego, y más aún en toda esta zona, hacer ese tipo de acción para poder trasladarse a un lugar. Pasaba ahí el puente nada más, que era un puente de madera, que después con el tiempo fueron a muchos de ellos siendo, digamos, de construcción más sólida. Pero este sistema para esta zona yo creo que debe haber sido bastante novedoso. Sí, mire, la provincia de Colchagua y actualmente lo que es la provincia de Carnancaro siempre fue una provincia bastante postergada, a pesar de ser conocida como el riñón de la oligarquía, porque aquí estaban, digamos, las familias tradicionales del país, tenían sus grandes tierras, pero digamos en avances prácticos para la gente, incluso con esta cosa tan simple como es poder cruzar esta laguna, fueron avances que tomaron mucho tiempo. Entonces, hace una semana atrás comentábamos, por ejemplo, el proyecto del puente del Maqui, que también es una idea que ha pasado generaciones de generaciones. Sí, esperando. Qué terrible. Oiga, ¿y cuáles otras de las obras también que podríamos nombrar de esta nueva administración de don Mario Urrutia Carrasco? Bueno, don Mario era bien especial, yo tuve el gusto de conocerlo y conversar con él en varias oportunidades, una persona bastante correcta, muy seria cuando usted conversaba con él, pero sin duda con ideales bastante firmes, muy trabajador, una persona bastante especial, Yo creo que estaba acorde quizás con el periodo y por la designación que tuvo. Sí, muy importante que recuerde, digamos, la semblanza de cómo era el señor Urrutia. Pero claro, como dice usted, todo esto y los nombramientos que hubo después tienen que ver también con un carácter, digamos, de mostrar fortaleza, no debilidad. Y más rígido. Mucha rigidez. Sí. Entonces, nos encontraríamos después, por ejemplo, con un periodo de un alcalde que entró en conflicto con los militares y lo sacaron cantando. Ay, también estamos en esa parte de esta. Ya, yo estoy comprando el ventilador grande para que corra la nube. Sí. Pero yo. ¿Cuáles fueron, para que terminemos este periodo, cuáles fueron otros de los hitos, otros de los avances que tuvimos con el señor Urrutia? Don Mario Urrutia. Bueno, llegó la idea y el proyecto del intendente, nuevo intendente y comandante del regimiento,
porque todos Pasaba por ahí. todos los comandantes del regimiento Colchagua desde el 63 hasta el 90 fueron en su momento intendentes de Colchagua y después gobernadores provinciales. Y en el caso, digamos, del periodo 75 era el señor Jaime Rodríguez, y él es el que hace el anuncio de la pavimentación desde Pichilemu hasta el Alto Colorado. ¡Wow! ¿Ya? Y hay otro tema también importante que facilitó lo que es la conectividad, las telecomunicaciones con Pichilemu, que es que se inauguró la primera central telefónica en el año 75. Ahora eso no significa que no hubiera teléfono antes en Pichilemu, solamente que se instaló esta central para mejorar este servicio. Oye, y referente a la pavimentación, ¿y eso se llevó a cabo? Nadie sabe. ¿Sueño? Sí. Al parecer el señor y... Es que lo que pasa es que tenían el problema del dinero. Claro. Recuerda, Irmita, que en los años 70, incluso hasta la crisis del 81, 82, si no me equivoco, el país contaba con muy pocos recursos. Claro, porque todo eso lo vimos plasmado muchísimo tiempo después. Sí, pero entonces la gente vivía, digamos, en condiciones bastante difíciles. Sí, pues, sí, compleja, muy compleja. Oiga, bueno, fue como una idea que se quiso y que con el paso de los años... Es que es como lo mismo de lo que se había planteado en el año 72 de construir todo el pavimento hasta Pichilemu, y tampoco se hizo. Así es. Bueno, y también quedamos con... inauguró la primera planta telefónica, como usted lo dijo, automática de Colchagua en septiembre de 1975. Urrutia se mantuvo como máxima autoridad comunal hasta el 5 de enero de 1976. Sí, él presentó su renuncia y lo reemplazó el señor Eduardo Parragués Galarce. Otro nombre reconocido, don Eduardo Parragués Galarce, también muy reconocido en toda nuestra zona, en nuestra comuna. También he tenido el gusto de conocerlo. También, como usted dijo, estas personas que son como bastante serias, de mucho conocimiento, de mucho trabajo, y también con una rectitud que no tranza. Entonces, bueno, y acorde con los tiempos, parece usted que antes quedaba la mano y era trato hecho. Sí, claro, bueno, estamos hablando de un periodo, como usted dice, complejo, y bueno, uno de los temas principales que se hizo durante la gestión del señor Parragués, que como recordemos, estos periodos no eran, digamos, fijos como antiguamente de 3 o 4 años, sino que solamente permanecían en el cargo mientras tuviera la confianza, en este caso, del gobernante de facto, que era el general Pinochet. Entonces, él asume en el año 76 y permanece hasta el año 79. ¿Ya? Estuvo alrededor de 3 años. Y en este periodo fue cuando se iniciaron las gestiones para que Pichilemu fuera capital de la nueva provincia de Cardenal Caro. Recordemos que existía el departamento Cardenal Caro, pero inmediatamente en el 73, cuando asume la Junta Militar, dicen: vamos a hacer una nueva división política y administrativa del país, vamos a hacer una regionalización. Entonces, y esta regionalización comprendía regiones y provincias. Se creó en el año 76 la provincia, la sexta región, ¿ya? Integrada por 2 provincias, que era la provincia de Cachapoal, que era la antigua provincia de O'Higgins, y la provincia de Colchagua, que es la misma provincia de Colchagua, pero con un rango, como que hubiera bajado de escala, como que le hubieran quitado las piernas. Claro. ¿Ya? Porque tenía un rango principal en el país y pasó a ser, digamos, como un antiguo departamento. Yeah. Entonces nos quitaron la importancia que teníamos en la zona de Colchagua, y eso también significó que la zona de Pichilemu iba a ser menos atractiva que antes. Por supuesto, porque antes teníamos la administración en Marchigüe, ahora ni siquiera en Marchigüe, porque íbamos a tener en San Fernando. O sea, era como que retrocedimos. La regionalización fue un retroceso. Sí. Eso yo hay que decirlo claramente, fue un retroceso para la zona en general de Colchagua y Cardenal Caro. Entonces, esta gente, en Pichilemu, hubo una agrupación que se dedicó, digamos, a promover que Pichilemu fuera la capital y no Marchigüe, que no se mantuviera Marchigüe como capital de una nueva provincia. Primero se planteó, obviamente, que hubiera una provincia, y luego se planteó la necesidad de que esta capital del CERF, ahora del CERF, fuera la capital de la provincia. Entonces,
hubo ahí también disputa con Marchive, con Santa Cruz, que también quería, digamos, mantener su estatus que tuvo durante mucho tiempo como capital departamental, pero finalmente la Junta Militar ahí en el año 78, 79 decía, no, la provincia de Hernán Caro va a ser con capital en Pichilemu. Así es. Bueno, dice aquí parte de la historia, indica y dice, lo más difícil fue entregar los argumentos para que nombraran a Pichilemu la capital, porque la provincia ya estaba decidido a crearla, pero faltaba la decisión más importante, la cual sería la capital. Nuestro argumento fue que Pichilemu generaría sus propios recursos mediante su actividad turística y que además poseía los establecimientos de hospedaje necesarios para recibir a toda la gente que vendría a la capital provincial. Y el tiempo nos dio la razón. Recuerdo que me tocó justificar aquello en una reunión donde estábamos todos los alcaldes de las comunas que tenían posibilidad de ser la capital. Bueno, el grupo de comunas después se fue achicando y podría decirse que llegamos a una especie final con, ahí está, Marchivo y Santa Cruz, que finalmente ganamos. Sí. Ahí hubo como una especie de disputa y que al final terminó siendo, con los argumentos y esta discusión, terminó siendo Pichilemu entonces esta capital. Don Diego, nos damos cuenta vamos a dejar hasta aquí, nos damos cuenta, don Diego, que los territorios, me doy cuenta desde que usted comenzó y comenzamos a ver el territorio de aquel tiempo, de los que habitaban toda esta zona, cómo nos hemos ido achicando y haciendo, como usted dice, cada vez más pequeño y a pesar de aquello, como que la administración igual se hace compleja, que por ejemplo en nuestra comuna que llegue a todo lo necesario, como que igual nos sentimos como esa distancia que nunca nos ha dejado, ¿eh? Así es, Permita. Bueno, Pichilemu por su situación es un pueblo que está geográficamente apartado del resto de los centros urbanos. Como que, por ejemplo, una autoridad dice, oye, sí, voy a ver cuando tenga, porque tengo que ir, o sea, tengo que trasladar. En cambio, por ejemplo, cualquier otra ciudad, no es que voy porque voy de paso, voy a aprovechar de pasar por esta, pero acá voy a ir. Entonces se hace un poquito más complejo tener toda, no tan solo en eso, sino que visibilizar, poder también traer los recursos y todo, como se hace un poco más complejo. Sí. ¿Sabe que me trae a la mente, Irmita, un proyecto que hubo en la Unidad Popular de la ODEPLAN? Esta era la oficina de planificación y ellos plantearon para mejorar, digamos, la administración del territorio, pero también para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, plantearon una idea bastante, no sé, no la llamaría siniestra, pero bastante alocada, que era asentar a todas las personas, digamos, en centros urbanos, digamos, constituidos. De esa manera el Estado iba a poder ahorrar también en la provisión de los servicios básicos, por ejemplo, la luz, el agua, el alcantarillado, que al estar la gente tan dispersamente habitando el territorio, en este caso la provincia de Colchagua, era mejor concentrarlo en ciertos sectores urbanos. Y uno de esos sectores urbanos no era Pichilemu, sino que se planteaba que la gente se fuera a Santa Cruz. Y estos terrenos hubiesen quedado sin población. Supuestamente en aquel tiempo, cuando se dio la idea, digamos. Sí, es que la idea era, digamos, que la gente tuviera una mejor calidad de vida, pero al final le está arrebatando ahí pero eso es una locura. Es que es lógico, porque igual los territorios tienen que ir expandiéndose porque la población tiene que ir creciendo, ¿no? Sí. Y al ir creciendo la población necesita más territorio. Pero sí, yo creo que estamos al debe digamos, del ámbito Estado, estamos al debe en el sentido de poder entregar todo lo necesario para, o hacer que a aquel le corresponda, entregue lo necesario para poder tener buenas condiciones de mantención. Me estoy refiriendo a lo mismo que dijo usted, que si va creciendo la población, tener la energía, tener el agua, tener la salud, la educación, los servicios básicos que son necesarios para el desarrollo. Sí, y el trasfondo bueno de la idea, Ermita, al final era que la gente pudiera contar con todos estos servicios, pero también que el Estado no les
saliera tan caro el poder contar con, o sea, dar la provisión de estos servicios, porque imagina usted todo lo que tiene que gastar el Estado para poder instalar el agua potable en un sector rural, en este otro, se gasta mucha plata. Entonces la idea, digamos, era concentrar la inversión en ciertos centros urbanos para poder, digamos, ahorrar, pero también para que la gente tuviera una mejor calidad de vida. Ahora, esto se puede hacer, se podría hacer, pero ¿Sí? sería bastante difícil. Oye, vamos a continuar con ese periodo porque quedamos como en la primera parte, Sí. porque es bastante extenso, te comprenderá que fueron varios años, fueron bastante... Fue un cambio también, Sí. hay un acostumbramiento a un nuevo sistema, Sí. que posteriormente también como retroceder a tomar decisiones por nosotros, decir quienes que quisieran que estuviese allí administrando, etcétera. Sí. Pero fue complejo. Entonces, obviamente un periodo muy largo que yo Sí. creo que vamos a finalizar ya la próxima semana ese periodo específico, Sí, sí. porque como digo es extenso, pero Son no, 19 años. pero no menos interesante. No, tiene bastantes ahí temas interesantes, Sí. digamos. Por ejemplo, uno pensará, por ejemplo, que en Pichilemu habrán funcionado esos órganos que tienen tan mal nombre del periodo del régimen militar, como por ejemplo la DINA, la CNI, también operaron en Pichilemu. Y también la municipalidad tuvo participación. Ya. Nos dejó enganchado inmediatamente para el próximo sábado. Vamos a tener todo eso a tratarlo siempre allí con lo que nos indica la historia, lo que indica la investigación. Don Diego, vamos a repetir dónde pueden encontrar el libro para que vea usted que cada sábado quedamos más intrigados de conocer más y más de esta historia de Pichilemu. Sí, en la librería que leo, en el kiosco de Huitoño en Ortuza, el de Pedro Huerta en Aníbal Pinto, en la tienda Gaviota Home en Cahuil y también en los sitios web colchagua.org, en Mercado Libre, en Busca Libre, o se pueden comunicar conmigo ahí en las redes sociales o por último en la radio, Irmita. Así es. Gracias, don Diego. Nos encontramos el próximo sábado. Muchas gracias, Irmita, y bueno, hacer un llamado y que escuchen el programa Lado A, Lado B a la tardecita, Sí. que vamos a tener el disco Escape de Journey. Oye, y quede muy claro que este espacio está hecho con vinilo, está hecho con discos. Ujú. No es de la tecnología, no, sino que está... Oye, don Diego, tiene una colección de discos que... Se lo explico. Ya, gracias, don Diego. Nos Gracias, encontramos la Irmita. próxima semana. Saludos ahí a todos. Gracias. Oye, nosotros también, por supuesto... Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos el próximo viernes en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan. Soy Diego Gres y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.